Siguiendo con nuestro programa, continuamos con la presencia del maestro José Hernández Santiago, para cerrar con broche de oro con él, que nos visita del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán con la ponencia Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. El maestro José Hernández Santiago es maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es ingeniero en computación igualmente por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido profesor en diferentes instituciones de educación superior, como lo son Azteca, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor y coautor de diferentes publicaciones arbitradas e indexadas. Ha sido conferencista en diferentes foros nacionales, cuenta con registro público del derecho de autor de varios programas de cómputo y es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ha sido acreedor al estímulo docente del personal docente de los institutos tecnológicos superiores en diversas ocasiones. Bienvenido, maestro. Sin más preámbulos, el escenario es tuyo. Nos encanta que esté aquí. Con usted cerramos con broche de oro, maestro. Adelante. Muchas gracias. Disculpe, ¿la duración sería de 1 hora? Sí, adelante. Por favor, me avisa cuando falten unos 15 minutos. Claro que sí. Yo le mando mensaje privado aquí en el chat. Gracias. Voy a apagar dentro de la cámara para que no se buguee la señal. Sí. Y ya está compartida en mi pantalla. Nada más la voy a poner en full screen. Bien, gracias por la presentación. Soy José Hernández Santiago, soy maestro en Ciencias de la Computación, vengo en representación del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. El tema que voy a exponer son aplicaciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial inició en 1956 cuando se realizó el congreso en Dartmouth College. Algunos de los organizadores, los fundadores, John McCarthy, que creó el lenguaje Lisp, y Marvin Minsky, que escribió el artículo hacia la inteligencia artificial. Ellos fueron los pioneros de esta área, que ha crecido bastante hoy día, y se han dado diferentes definiciones sobre lo que puede ser la inteligencia artificial enfocado en las máquinas. Estas se pueden categorizar, como se muestra en la tabla, en 4 áreas. Sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan racionalmente, sistemas que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos. Entonces, en la siguiente presentación, lo que les voy a mostrar son algunas aplicaciones que he desarrollado en cada una de estas categorías. Primero, la categoría de sistemas que piensan racionalmente. En esta categoría, el Machine Learning o aprendizaje automático trata de que los sistemas aprendan a partir de los datos, en lugar de expresarlo de forma programada con condiciones. Almacenan el conocimiento aprendido en un modelo de inteligencia artificial y este modelo después puede ser transferido a otros sistemas para que se pueda ocupar en producción. La máquina no aprende por sí sola, no aprende por sí misma, sino requiere de un algoritmo en su programación. Este se actualiza con constantes entradas de datos y que puede en el futuro predecir, tomar decisiones también de forma automática según ciertas condiciones. Entonces, en sí, el sistema aprende por el algoritmo. En cuanto a las técnicas clásicas que tenemos en esta área, son los teoremas de Bayes, regresión lineal, árboles de decisión y máquinas de vectores soporte, entre otras. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol de decisión. Es un conjunto de reglas jerárquicas. Cada nodo interno corresponde a una decisión. Y desde la raíz en la parte superior hasta el nodo hoja, que está en forma rectangular, tenemos una condición, una decisión. Entonces, esto se puede programar fácilmente si han hecho condiciones de if, else, if. Se puede generar las condiciones para representar una decisión, por ejemplo, dentro de una empresa. Y al final, la decisión va a regresar un resultado que viene en el nodo hoja. Si se cumple toda la condición, al final va a regresar el valor y ese se puede utilizar para tomar una decisión. Un ejemplo, en este caso, con un conjunto de datos de 30,000 registros de clientes de tarjetas de crédito que han incumplido en su pago, un conjunto de datos de Taiwán del 2016, en el cual lo entrenamos utilizando un programa que se llama Weka, que es para minería de datos,
de la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Y con un clasificador sencillo, que es un árbol de decisión, random tree, obtuvimos 99.93% de precisión. El árbol fue bastante complejo, tenía 16.152 ramas, entonces pues era casi la mitad de los registros que tenía el conjunto de datos. Entonces no siempre tener un árbol de decisión significa que pues aunque tenga buena precisión, pues va a cubrir todo, ¿no? En este caso que se requirió la mitad de registros para poder generar el árbol y son bastantes condiciones para programarlas. Sin embargo, se puede agregar la librería, por ejemplo, en Java, y entrenar el modelo, guardarlo, y en lugar de hacer el código con las condiciones, se puede utilizar ya el modelo preentrenado, ¿no? Entonces es más fácil así. Otro ejemplo es un sistema experto para diagnóstico médico. De acuerdo a la OMS, las enfermedades raras son aquellas que presentan al menos 5 personas por cada 10.000 habitantes. En el mundo hay más de 7.000 enfermedades raras. En México se reconocen 20, como el síndrome de Turner, el de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, histiocytosis, hipotiroidismo, fenilcetonúria, galactosemia, Gaucher, hiperplasia suprarrenal, homocistonuria, entre otras. El problema es que cuando un doctor general analiza los datos del paciente, si él no es experto en esta área, puede suceder que el paciente deambule entre distintos hospitales por más de 2 años hasta que obtenga un diagnóstico certero. Entonces, aquí es un problema donde se puede aplicar los sistemas expertos, integrando en una base de conocimiento los datos de diferentes expertos en el área para poder realizar un diagnóstico médico. En este ejemplo, en la captura de pantalla se muestra uno de los menús que tiene el sistema experto programado en Prolog para poder diagnosticar. Y del lado derecho, pues se puede ver que puede diagnosticar diferentes enfermedades. En ese caso se generalizó. Lo único que falta es reemplazar la base de conocimiento por los datos de los expertos, y esa es la parte, digamos, un poco más difícil, porque a veces entre diferentes expertos en el área no coinciden cuáles son los síntomas que deben identificarse, ¿no? Y cuáles son las prioridades. Pero si se hace un análisis y se guardan esos datos, el sistema puede funcionar para poder diagnosticar. Otro ejemplo que tenemos de desarrollo en el 2011, en colaboración con el doctor Jair Cervantes Canales del Centro Universitario Huayna-Texcoco, se desarrolló la clasificación de exones empleando máquinas de vector soporte basados en kernelizer row sets para secuencias de ADN. El ADN, como sabemos, está constituido por 4 bases, adenina, timina, guanina y citosina, formados por diferentes nucleótidos. En el caso del ADN, tiene bases azúcar-fosfato, y lo interesante de aquí es poder detectar cuando hay secciones llamadas exones, que son cuando codifican en proteínas, y secciones que se llaman intrones, que no codifican en proteínas. Esto es importante en una fase que se llama splicing. Tenemos la secuencia de ADN y hay ciertas secciones del ADN que en el proceso de síntesis de proteínas solo se ocupa una parte. En el genoma humano es solo el 2% de todo el genoma lo que se ocupa para poder generar proteínas. Entonces, para poder estudiarlo, primero se tiene que filtrar los datos, y hacerlo de forma manual es muy difícil. Entonces, para eso se utiliza la inteligencia artificial, para poder detectarlo automáticamente, puesto que en el genoma humano hay más de 25.000 genes. Entonces, poder hacerlo automáticamente es un área de oportunidad. Y 90% del ADN no es codificante, entonces solo se tiene que detectar 2% de todos los 25.000 genes. El problema es que está desbalanceado, y eso puede afectar el clasificador. El clasificador que ocupamos son las máquinas de vector soporte, que están fundamentados en la teoría del aprendizaje estadístico desarrollado por Babnik en el 70, y en el 92 adquirieron fama porque tuvieron un buen poder de generalización frente a las redes neuronales para poder clasificar texto, manuscrito. En el modelo se puede ver de forma gráfica que cuando se genera una recta de separación para las dos clases, no importa que tenga 100%. El algoritmo empieza a explorar hasta que obtenga un máximo margen de separación.
para asegurar que los datos quedan completamente separados y entonces la frontera generaliza el problema, generando dos hiperplanos, uno positivo y uno negativo. El positivo está marcado en azul y el negativo está marcado en naranja. Y entonces, al asegurar que tiene el máximo margen de separación, el problema se generaliza, a diferencia de las redes neuronales que obtienen un óptimo local, aquí se tiene un óptimo global. El problema es cuando los datos están muy entrelazados, es decir, están rugosos. Entonces, cuando los datos están empalmados, como en la parte superior derecha, tenemos que aplicar una función kernel que haga un mapeo del conjunto de entrada hacia un espacio n-dimensional para poder separarlo linealmente. Abajo, por ejemplo, tenemos puntos en rojo y puntos en azul que están mezclados, pero si le agregamos una nueva categoría, un nuevo atributo, una nueva dimensión, a través de una función kernel, se puede separar a través de un hiperplano. Eso es lo importante en las máquinas de vector de soporte, encontrar un buen kernel que pueda hacer esa separación. El problema es cuando los datos están desbalanceados, como en el caso del splicing, donde la clase minoritaria, los exones, son pocos en relación con la cantidad de la clase negativa. En este caso, la clase minoritaria es la que tiene las muestras positivas, que son los importantes, y la clase mayoritaria son las muestras negativas. Y el problema es que la mayoría de los conjuntos de datos y de los problemas reales, como la detección del cáncer, detección de fraudes, clasificación de secuencias de proteína, detección de intrusos y clasificación de texto, pues están desbalanceados. Por ejemplo, en el caso de fraudes puede haber una transacción fraudulenta respecto a miles que son correctas. Entonces, poder entrenar el modelo con datos desbalanceados, eso va a provocar que haya un sesgo en la clasificación. Por eso se trabajó en este artículo del 2016 para mejorar el desempeño a través de la creación de puntos artificiales para poblar la clase minoritaria. En este caso, la máquina de vectores soporte precisamente trabaja sobre esos vectores soporte que son los fundamentales para poder hacer la decisión. Esos puntos están sobre la frontera, sobre los hiperplanos, y entonces para poder crear nuevos puntos, se ubican donde están los vectores soporte, en este caso, por ejemplo, los marcados en cruces azul, y generamos nuevos puntos marcados en cuadrados rojos. Entonces se empiezan a crear nuevos puntos cerca de los vectores soporte positivos y un poco también en dirección de los vectores soporte negativos para ir poblando la clase minoritaria, tener más puntos y entonces tener una dispersión más o menos como esta. Aquí tenemos un conjunto que se llama for class, puntos negativos en azul y puntos positivos en rojo y negro. Los rojos son los nuevos puntos artificiales que se generaron y eso repercute en tener una mejor precisión a la hora de clasificar y de entrenar. Bien, este algoritmo utiliza 7 parámetros para poder generar los nuevos puntos. Entonces, para poder optimizar y generar esos nuevos puntos, se utilizó una teoría del 1967 que es de Joe Bagel y Holland, que son algoritmos genéticos. Estos tienen la propiedad de encontrar una buena solución en un tiempo razonable, evolucionando una población, y gracias a sus operadores de cruce y mutación pueden realizar una búsqueda explorativa y explotativa, respectivamente. Entonces, la intención era generar una población que fueran cruzándose, mutándose y evaluando la precisión en base a los datos que ya se tenían. Y al final, el mejor individuo es el que se utilizó para generar los nuevos puntos artificiales. En cada iteración hay una función de aptitud que está evaluando si con esos datos de ese individuo, a través de su cromosoma, puede generar una mejor precisión. Entonces, no solo era generar una buena precisión para clasificar la clase negativa, sino la clase positiva, que era la que importaba. Entonces, se trata de mantener un equilibrio y se obtuvieron buenas precisiones. En este caso, los cromosomas tenían 38 bits y eran una población de 24 individuos. En la imagen se puede ver cómo está la representación binaria de los bits del, por cada variable, por cada gen, y se utilizó una codificación Gray para disminuir las debilidades de la punta de dos cruzas.
perdón, la cruza de 2 puntos. Se aplicaron exitosamente en la detección de enfermedades del hígado, en enfermedades del corazón, en enfermedades del páncreas, la clasificación de vidrios en escenas de crimen, en siluetas de vehículos, en segmentación de documentos y en los sitios de proteína de células de levadura y de la bacteria Escherichia coli. Son problemas donde los datos están muy desbalanceados y entonces en la SBM a veces se obtenía 0% de precisión. Aquí está, por ejemplo, marcado en rojo todos los valores bajos en el caso de las técnicas clásicas, ¿no? Y si no se le aplica ninguna técnica de muestreo, obtiene 0% en la detección de la clase positiva. Pero con el modelo propuesto, aquí ya tenemos marcado en color magenta, donde daba 0, ahora da 100% de precisión en la parte positiva, en la clase positiva, y en la clase negativa también se mantiene un valor alto. Entonces, logramos mejorar el desempeño de la máquina de vector soporte al balancear las clases, poblando la clase minoritaria con nuevos puntos artificiales. Aquí tenemos las gráficas donde el área bajo la curva muestra mayor área, marcado en negro, para el modelo propuesto frente a las otras técnicas. En el caso de la enfermedad del hígado, obtuvo un 93%, en el caso de la diabetes, 89%, la detección del vidrio, 90%, en escenas de crimen, los vehículos, las siluetas de los vehículos, 94%, la Escherichia coli, 96%, y la levadura, 99%. Entonces, este sistema logró mostrar que logra mejorar el desempeño de la máquina de vector soporte a través de aplicar la optimización con un algoritmo genético. Otro problema donde se ha aplicado exitosamente la inteligencia artificial es en la realidad aumentada. Los algoritmos de visión por computadora que se ocupaban inicialmente para extraer características como SIFT y SORF del 2006, ORB, por mencionar algunos, se han aplicado exitosamente para detectar puntos de tracking en imágenes. Esta teoría de realidad aumentada inició en 1990 con Tom Caudell, donde imaginaba colocar planos sobre los circuitos de un avión, y de forma similar se puede hacer, en este caso, ya con los dispositivos móviles, generar una aplicación donde detecte los puntos de tracking y colocar imágenes o modelos 3D, videos, material multimedia referenciados sobre esos puntos de tracking. Hay otra tendencia también de usar realidad aumentada, pero sin marcadores. En este caso detecta las superficies, por ejemplo, las paredes y los pisos, y sobre eso se puede colocar objetos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí está un robot usando la aplicación Augment y se puede controlar. Se puede descargar un juego también para controlar un auto, como si fuera de control remoto, que no existe, sino que es el modelo 3D, y se coloca sobre el pasto, por ejemplo, lo detecta como si fuera una superficie plana. Y entonces se puede tener realidad aumentada, pero ya sin marcadores, solo detectando las partes planas. Y ese algoritmo venía de la parte de robótica, un algoritmo que se llama SLAM. Bien, nosotros lo hemos aplicado, aparte de las anteriores, lo hemos aplicado para, por ejemplo, en el caso de Día de Muertos, detectar las superficies de las paredes y colocar las imágenes un poco transparentes para que parezca como si se pintó el mural. También detectamos imágenes para poder colocar de referencia modelos 3D alusivos al Día de Muertos. Y entonces el reconocimiento de patrones se puede aplicar ahí, en la realidad aumentada. En el 2001, Viola y Jones inventaron un clasificador basado en características de HAR, que permite detectar objetos en tiempo real empleando cámaras de resoluciones VGA y obteniendo 95% de presión para la vista frontal. Entonces, actualmente las librerías que implementan ya este algoritmo pueden detectar el rostro, los ojos, la nariz, la boca. Y nosotros lo empleamos para poder desarrollar una red social
con realidad aumentada. Inicialmente solo se agregaba, como se muestra en la parte inferior izquierda, solo se agregaba modelos 3D e imágenes para realizar, por ejemplo, un sombrero en el caso de la cabeza, o una corbata, o un moño, y cosas así, tipo máscara, como lo que hace Snapchat, ¿no? Pero pensamos en generar una red social, entonces con las librerías de Facebook, como desarrolladores, podemos acceder a las publicaciones, a los videos, dependiendo de la cuenta, y si le agregamos el reconocimiento facial, entonces podemos detectar el rostro, extraerlo, clasificarlo, identificar qué cuenta es, entrar a la página de Facebook y regresar la última publicación. Y entonces eso se coloca alrededor del rostro. Con realidad aumentada se puede ver las publicaciones y, por ejemplo, una persona podría llegar con alguien que no conoce y si esa persona tiene un perfil público, usted puede ver lo que esa persona publicó y poder iniciar una conversación, por ejemplo, ¿no? Entonces, se presta también a poder realizar marketing a través de la red social, pero por lo pronto la aplicación solo está así de forma sencilla, colocar las publicaciones de acuerdo al reconocimiento facial. En el 2014, Kasem y Sullivan más bien publicaron un artículo donde lograron alinear el rostro en un milisegundo con ensamble de árboles de regresión. Este algoritmo tenía 68 puntos de tracking de landmarks en el rostro, separados por secciones, para la mejilla, la ceja, la nariz, el ojo y la boca. Y lo hemos aplicado igual exitosamente. Se logra detectar, se logra alinear el rostro dependiendo de cómo esté la inclinación del rostro. Y bueno, eso pretendemos todavía mejorar el sistema anterior utilizando esta plataforma que se llama ARCore. Ya viene incluido en este software los puntos de tracking, pero son 468. Son muchísimos más y esto ya emplea Deep Learning, ¿no? La diferencia es que ya no necesitan un sistema como Kinect para poder detectar la profundidad, sino que es a través de las imágenes y Deep Learning que logra detectar dónde están los puntos de tracking. Entonces, si la persona cambia la posición de su rostro, se puede colocar la máscara. Entonces, ha sido un caso exitoso incluir técnicas de visión por computadora e inteligencia artificial en la realidad aumentada. Y nuestro siguiente paso sería precisamente aplicar esto para mejorar nuestra red social. Algunas aplicaciones exitosas, Spark AR, estudio face tracking, que ustedes lo pueden descargar y crear sus propias máscaras. Y Snapchat también ya tiene una versión para que te puedas registrar como desarrollador y empezar a hacer tus propias máscaras. Este es un artículo que generamos en el 2021 a partir de la tesis de dos alumnas, Recendis Flores Madaí y Hernández Martínez Blanca-Estela. En este problema se planteó que se tenía que generar un cuento de realidad aumentada para fomentar la lectura, ya que en el 2019 el INEGI declaró que 45.2 de la población alfabeta solo leía en promedio 3.3 obras literarias. Entonces, aparte de la tendencia de que se migra todos los medios impresos a un medio digital, pues se están perdiendo el hábito de lectura. Entonces, en los niños se puede fomentar la lectura a través de agregarle la realidad aumentada que les gusta bastante. En la parte inferior derecha se muestra cómo están los puntos de tracking en las cruces amarillas. Eso es lo que detecta la aplicación para los puntos de tracking. Las esquinas, los bordes, los cambios de color. Eso es lo que detecta. Entonces lo aplicamos a todas las hojas del cuento y se le agregó material audiovisual para cada escena y se respetó el enfoque del autor. ¿Sí? Entonces eso fue revisado, fue una tesis del 2021 y bueno, los niños mostraron que tenían una preferencia por utilizar los cuentos
físicos, pero con realidad aumentada. Y hubo una mejora del 89% en la comprensión de los cuentos. Este libro permite atraer más lectores y fomentar la imaginación mientras interactúa con el libro. Porque también, aunque no aparece aquí, pero mientras más lee el niño, más realidad aumentada se muestra a través del reconocimiento de audio, de reconocimiento de voz. Entonces se le pide al niño que lea, se le reconoce que también está leyendo y mientras más palabras correctas lee, más realidad aumentada se le muestra hasta que termine, por ejemplo, un nivel, dadas ciertas hojas del cuento. Bien, siguiente categoría, sistemas que actúan racionalmente. En esta categoría se enfoca en desarrollar agentes racionales. Un agente racional es aquel que toma la acción correcta, siendo aquella acción que provocará que la gente sea más exitoso. Idealmente, un agente inteligente toma la mejor acción posible en una situación. Sin embargo, esto depende del tiempo disponible y su poder de procesamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado en clases con los alumnos de Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales. Ellos han hecho sus robots en el 2022 y le agregamos reconocimiento de voz y entonces pueden entablar una conversación con el robot, darle órdenes y el robot puede ejecutar la acción que ustedes quieran. El sistema está en el celular y se conecta con el Arduino que tiene instalado dentro del robot. Aquí está otro ejemplo. Los alumnos crearon un R2D2, un pterodáctilo que se llama Rodan y un robot tipo conejo. Aquí están otros robots. Es un pingüino, Gunther, de una caricatura. También tenemos una Catrina. Y la intención era que las personas que se acercaran pudieran hablar con el robot, interactuar, preguntarle sobre cosas del tecnológico o sobre cosas, por ejemplo, del Día de Muertos. Y el robot puede responder. Toda la conversación se va guardando en la lista de la conversación, en el chat. Y aunque todavía no le hemos agregado que aprenda a través de esa conversación, que guarde el historial de las conversaciones, eso todavía no lo hemos hecho, pero ya logra interactuar y responder y reaccionar de forma interactiva a través del habla. Hay algunos ejemplos de agentes racionales que han sido muy difundidos, muy importantes. En el 2000, por ejemplo, Asimo era un robot que se podía mover, fue un gran avance. Y hoy día, por ejemplo, tenemos robots que juegan al ajedrez, brazos robóticos, y también hay unos robots que ya incluso hacen la labor de barista, de servir café y ponerle el patrón hasta arriba, ¿no? del café como si fuera tipo flor. Lo pueden hacer y sin equivocarse, ¿no? Entonces, esos robots ya pueden utilizarse para cuestiones automáticas. En el caso de Boston Dynamics, tienen bastante tiempo, desde el 2005, han estado publicando los avances de los robots que han hecho, sobre todo para el ejército. Por ejemplo, el Big Dog, que logra cargar una gran cantidad de peso, llevarlo en su espalda como si fuera un animal de carga, y puede subir los campos inclinados. El Petman, que logra tener un buen equilibrio, y esos fueron los robots iniciales. Hasta hoy día que tenemos, por ejemplo, el Atlas, que puede hacer suertes de parkour, tener un gran equilibrio, y el robot Wildcat, que logra correr a gran velocidad, el Cheetah también, y el Spot Mini, que ya tiene un brazo robótico, por ejemplo, para poder abrir puertas. Entonces, hay muchas áreas donde se puede aplicar los robots, no necesariamente copias de la forma humana, sino dependiendo del problema, se puede optimizar, ¿no? Para que, por ejemplo, hay un robot que se llama Handle, que en lugar de tener piernas, tiene llantas y bueno, también tiene inclinación en una especie como de piernas, de rodillas, para poder bajar y cambiar su punto de equilibrio. Y en el caso de las manos, en lugar de tener dedos, tiene una especie como de esferas,
perdón, son como bolsas que se amoldan dependiendo del objeto. Y entonces es, digamos, un, un brazo universal o una mano universal. Se amolda a cualquier forma. Entonces se han optimizado los robots y estos son los que tenemos actualmente en los sistemas que actúan racionalmente. Vamos con otra categoría, sistemas que actúan como humanos. En 1950, Alan Turing definió el comportamiento inteligente como la habilidad de lograr un desempeño al mismo nivel que el humano en todas las tareas cognitivas suficientes para engañar a un interrogador humano. Este test se aplica a través de un chat. El humano interroga al sistema y cuando el humano es incapaz de saber si está hablando o teniendo una conversación con el humano o con un humano o con un sistema, entonces en ese momento el sistema pasa la prueba porque engañó al interrogador. Sin embargo, para poder engañarlo no es tan simple, se requieren algunos subsistemas, un procesamiento del lenguaje natural, una representación del conocimiento y un razonamiento automático en Machine Learning. En el 2013, un sistema que se llamaba Eugene, que es un chatbot, logró engañar casi el 30% de evaluadores. Fue uno de los primeros sistemas que logró hacer eso. Bien, la parte de interacción la ocupamos en el 2018, en un artículo. Desarrollamos una aplicación móvil con análisis de voz para reforzar la pronunciación de vocabulario en lengua extranjera. Saber el idioma inglés es una necesidad laboral, en las instituciones es importante porque tienen que acreditar sus carreras y en el caso de las empresas les permite ser competitivos y reconocidos a nivel internacional. Entonces, sus empleados deben tener un buen conocimiento en inglés. Sin embargo, en las escuelas a veces tienen grupos de 45 alumnos y es demasiado complicado para el profesor enseñarle y revisar la pronunciación de cada alumno. Entonces, se plantea este sistema. El profesor genera el vocabulario que va a ocupar, se comparte a los alumnos a través de la aplicación y los alumnos empiezan a practicar directamente en el celular con el reconocimiento de voz. También se puede escuchar la forma en cómo se pronuncia la palabra y cambiar la velocidad. El sistema les enseña entonces a pronunciar y en el mismo sistema les empieza a evaluar. Después se guardan los resultados y el profesor puede revisar el seguimiento para ver cuáles son las palabras que no lograron pronunciar correctamente, para darles una retroalimentación directamente en la clase. Entonces en la clase solo practican las palabras que no se pronunciaron bien. Esta metodología inicia primero con la creación y distribución del vocabulario. Se hacen dos carpetas, una para los idiomas y otra para las imágenes. Se les comparte a los alumnos y luego los alumnos abren la aplicación, se registran, seleccionan un tema y tienen las opciones de escuchar la versión en español, escuchar la traducción, practicar la pronunciación o evaluar la pronunciación. Entonces, el alumno selecciona una de las palabras, escucha la pronunciación y luego la puede practicar las veces que quiera de forma ilimitada. El sistema configurado en inglés puede reconocer su voz y cuando sea correcto le va a poner una paloma y cuando esté incorrecto le va a poner un tache en la parte de la evaluación. Se le dan tres intentos por palabra. Se guardan los registros y entonces el profesor puede saber qué palabras se pronunciaron mal para reforzarlas directamente en la clase. Los resultados mostraron que hay un incremento del 25.5% cuando utilizan solo 5 veces esta aplicación durante casi 2 semanas, ¿no? Entonces, se pueden utilizar este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial en la educación, en situaciones donde el profesor no se da abasto, por ejemplo, para poder evaluar a los alumnos o poder enseñarles de forma dirigida, de forma individual. Proyectos sobre chatbots, hemos hecho algunos. En el 2021, la tesis de un alumno, rediseño del sitio web y elaboración de un chatbot para el Departamento de Imagen y Difusión. Se realizó en la plataforma ManyChat. El tesista fue Eric García Espinosa y Ricardo Ramírez González.
En el 2021 se desarrolló otro chatbot dentro del TESHI para informar sobre residencias profesionales e inscripciones en la plataforma Dialogflow por Luis Uriel González Ramírez y David López Rodríguez. En el 2022 tenemos una tesis, implementación de un chatbot para el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, comparando las plataformas IBM Watson y Chatfield. Los tesistas fueron Leonardo Francisco Viladegante y Juan David Gómez Cruz. Las plataformas que se evaluaron fue IBM Watson y Chatfield. El Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial tiene una gran cantidad de público y también tienen expositores, congresistas y también tienen ponentes. Y surgen muchísimas dudas sobre cómo publicar, sobre todo si es la primera vez. Entonces, los que administran la página web reciben muchísimas preguntas y se planteó poder hacer un chatbot para poder agilizar esa labor, ¿no? Que en cualquier horario las personas puedan preguntarle y le responda sobre los procesos, la sede, el programa, dónde van a ser las videoconferencias, los talleres y todo ese material audiovisual que normalmente está en la página web, también lo puedan acceder a partir del chat, en este caso en Facebook o directamente en la página web. Esta página que se muestra es de prueba, realmente no lo hemos podido implementar todavía en la página del COMIA, pero ya hicimos una versión, un demo, que esperamos poder próximamente presentarle al Congreso para ver si lo aprueban. Esta tesis fue del 2022. También otra tesis de ese mismo año fue la implementación de un chatbot usando IBM Watson para resolver preguntas frecuentes de los servicios de inscripción y residencias profesionales en la División de Ingeniería de Sistemas Computacionales y del TESHI. El Departamento de Control Escolar recibe demasiadas preguntas, muchas de ellas repetidas y durante todo el día, ¿no? Sobre todo en los procesos de inscripción. Sobre la línea de captura, cómo hacer los pagos. Entonces, se implementó un chatbot para poder responder eso sin la presencia de una secretaria, ¿no? Y que ese tiempo lo ocupe para resolver problemas más difíciles y atender las inscripciones directamente, ¿no? Entonces el sistema les presenta un menú, les da las respuestas por imagen, por audio, les muestra ejemplos de las constancias que tienen que generar. Si tienen dudas sobre quién es el encargado, le pueden preguntar y les regresa la imagen la foto de quién está a cargo. Y tiene bastantes preguntas en la base de conocimiento sobre estos dos servicios, inscripción y residencias. Otra tesis reciente del 2023, implementación de un chatbot en la red social Facebook Messenger para la difusión de las carreras del TESHI y la resolución de preguntas frecuentes. Atender a los alumnos de nuevo ingreso y sobre todo los candidatos es un paso importante para poder captar matrícula. A veces los alumnos tienen dudas y si no se les responde, a veces deciden irse a otra institución. Entonces, darle seguimiento y guardar las preguntas y los datos de los candidatos es importante para aquellos que toman decisiones, ¿no? Los jefes de división. Entonces, en este caso se implementó en la plataforma Dialogflow y se le dio salida a Facebook Messenger. Las personas pueden preguntar sobre cualquiera de las carreras que tiene disponible el tecnológico y también se le da ayuda a toda la comunidad, que son más o menos 5,000 personas del tecnológico de Chimalhuacán. Y bueno, el problema es que igual todavía no lo hemos implementado directamente en la página del TESHI, pero digamos, la tesis ya está, ya se verificó que funciona y y solo nos faltaría la aprobación para poder subirlo a la página. En el caso de los sistemas que actúan como humanos, tenemos otro test, que es el test de Turing completo. El sistema es evaluado ya no solo por chat, sino que se requiere presencialmente una evaluación física de las capacidades cognitivas y físicas del sistema y pasa la prueba si el evaluador no es capaz de determinar si está interactuando presencialmente con un humano o es un sistema. Los subsistemas requeridos son los 4 anteriores, más la robótica y la visión por computadora. Algunos ejemplos de los sistemas que existen actualmente: está Sofía del 2015 y Ameca del 2021. Estos sistemas tienen expresiones faciales
y tiene una textura de piel muy parecida al humano. Entonces, los androides cada vez están siendo parecidos a los humanos y copiando incluso la textura de la piel, el cabello, expresiones. Entonces, pero todavía no logran engañar a los humanos. Tú puedes verlo y, y obviamente parecen robots, pero si alguien no tiene experiencia sobre robótica, pudiera ser engañado, ¿no? Pues depende también un poco del conocimiento del evaluador. Sistemas que piensan como humanos. Esa es otra categoría en la que hemos incursionado. Una definición sobre la inteligencia artificial por Sharpis en 1989. Dice que es una investigación muy general de la naturaleza de la inteligencia, los principios y mecanismos requeridos para su comprensión y reemplazo. Entonces sabemos que la mente reside en el cerebro. Aquí es donde se tiene la conciencia. Sin embargo, no se sabe exactamente en dónde. Durante mucho tiempo solo era posible estudiarlo mediante introspección y experimentos psicológicos. Actualmente se tienen herramientas para grabar la actividad cerebral usando electroencefalogramas, tomografías, resonancias magnéticas. Sin embargo, pues todavía no se sabe exactamente cómo opera el cerebro, se tienen intuiciones, se tienen modelos. Y el objetivo de esta categoría es despertar la conciencia de la inteligencia artificial al copiar la estructura y funcionalidad del cerebro, así como sus subsistemas internos y la base de las redes neuronales. Y aunque ya se tengan redes neuronales artificiales actualmente, no están completas. No se ha copiado la estructura completa del cerebro, por lo que solo sigue siendo una estructura que se ajusta a las conexiones, se ajusta a sus conexiones, pero no ha logrado despertar la conciencia. ¿No? Al menos eso es lo que yo creo. En cuanto a antecedentes a las redes neuronales, primero la neurona biológica fue descubierta en 1877 por Santiago Ramón y Cajal. Se hizo una analogía y se creó un modelo por Warren McCullough y Walter Pitts en 1943. Tenemos entradas, se conectan a los pesos sinápticos que filtran las entradas, y la sumatoria de las entradas por los pesos, X por W, nos da el net, se le suma un bias, que es el sesgo, y se tiene una función de activación para conectar a otra neurona. En 1957, Franz Rosenblatt utilizó una función de tipo escalón para poder hacer clasificaciones y creó un perceptrón simple de forma física con circuitos que lograban clasificar texto. En el 65 se inició el perceptrón multicapa, en el 70 se creó el algoritmo de backpropagation para actualizar los pesos sinápticos de forma automática por Sepol y Neumann. Y en el 86 se generalizó esta regla de actualización, regla delta, por Rumelhart. En el modelo podemos ver que tenemos una capa de entrada con los datos, tenemos una primera capa oculta con neuronas, una segunda capa oculta con neuronas que van a ser, van a poder modificar los datos y generar nuevas características para poder clasificar correctamente, y al final tenemos una capa de salida que hay una neurona por cada clase. Al final nos va a decir cuál es la clase a la que pertenece ese dato, siendo el valor máximo de esa neurona, ¿no? La neurona que gane o que tenga un puntaje más alto, esa va a ser la clase de ese patrón. De forma gráfica podemos interpretarlo como se muestra en estos cuadros. Cuando tenemos una sola neurona, la recta de separación que genera permite clasificar las dos clases, pero solo a través de una recta. Entonces hay conjuntos que son linealmente no separables, donde no se puede aplicar, y para ello se requiere una capa oculta de neuronas. Estas ya permiten generar curvas a través de las diferentes neuronas, y cuando se agregan más capas ocultas, estas líneas se cierran y generan clústeres. Entonces, a través de diferentes capas de neuronas se pueden ir agrupando los datos y poder tener clasificaciones. En el 79 empezaron las redes neuronales convolucionales por Kunihiko Fukushima,
y en el 98 Jan LeCun las implementó para poder clasificar caracteres manuscritos en un conjunto que le llamó MNIST, con la red LeNet que creó. Y en el 2012 cobraron relevancia porque Geoffrey Hinton y su alumno Alex Krzyzewski ganaron un reto de reconocimiento visual de imágenes. Eran 1.2 millones de imágenes con 1000 diferentes clases, imágenes RGB de 256 píxeles, y el modelo requirió 650.000 neuronas y 60 millones de parámetros, obteniendo 84.7% de precio, que era el máximo en ese entonces. Entonces la red AlexNet tiene 5 capas convolucionales, de las cuales primero le muestras la imagen, extrae ciertas partes de la imagen y al final genera filtros de tipo bordes, esquinas, rectas, pero todo de forma automática, ¿no? A través de las convoluciones. Y al final una capa de redes para redes neuronales para poder clasificar. En el 2017 apareció una red para los celulares, MobileNet se llama, que tiene 28 capas ocultas, pero que permite clasificar de forma rápida. En el 2014 tenemos un ejemplo de las redes neuronales residuales y que permiten ubicar los objetos. En este caso ya se puede marcar el contorno del objeto y poder clasificarlo. Un avance bastante importante. Bien, lo que hemos hecho en el 2020 fue un proyecto de diagnóstico de cesáreas donde aplicamos las redes neuronales artificiales y se obtuvo un 81.2%. Este tema es importante porque es necesario saber si el paciente requiere realmente una cesárea. Y no solo porque ya esté programada o porque tengan espacio en el quirófano se deba hacer la cesárea, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas por muerte materna, se pretende dar una sugerencia, en este caso el diagnóstico, para saber si esa persona debería tener o no una cirugía, ¿no? Para evitar ese problema de muerte materna. Tuvo una presión del 81.2%. Otro ejemplo donde aplicamos las redes neuronales fue para el reconocimiento facial en la empresa Cybercom. 2 tesistas, Pérez Ávila y Ana Karen y Almeida Cruz Fidencio. Conectamos las cámaras IP y logran detectar los rostros. Aquí están los ejemplos. Ellos se registraron en el sistema y los empleados también de la empresa. Y cuando pasaban por la cámara, les marcaba su registro. Aplicamos a diferentes algoritmos, Eigenfaces, Fisher Faces, LVPH, y el que mejor obtuvo presión fue el LVPH, con un ambiente controlado y no controlado del 99%. Lo mejoramos y creamos un sistema para búsqueda de personas por medio de reconocimiento facial. La intención era que agregáramos más cámaras en diferentes zonas de la ciudad para poder utilizar, por ejemplo, las alertas Amber y poder detectar los rostros. Sin embargo, pues solo quedó como una propuesta, aunque el sistema funciona, no hemos podido tener permisos para conectar las cámaras, por ejemplo, de las centrales de autobuses. En el 2018 hicimos una implementación para la segmentación de placas vehiculares usando Haradavos y clustering. En el 2018 había 22.500 autos robados según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Entonces es un problema importante porque a veces, aunque hay cámaras, el personal tiene a su cargo distintas arreglo de cámaras y poder hacer los reportes y poder buscar los autos robados es muy difícil para ellos. Pero si el sistema lo puede hacer automáticamente, pues sería mejor, ¿no? El reconocimiento óptico de caracteres puede trabajar con placas extranjeras porque son sencillas. Por ejemplo, tienen fondo blanco o fondo amarillo con texto negro, pero las placas mexicanas son muy difíciles de clasificar porque pues tienen bastantes adornos que dificultan el reconocimiento óptico de caracteres. Este es el sistema general. Tenemos la cámara en red, detecta la placa y extrae los caracteres y se conecta a través de un sistema igual, que está en línea con inteligencia artificial. Se entrenaron con 300 imágenes positivas con placas y 1000 imágenes negativas.
con diferentes vistas, izquierda, derecha y frontal. Y el sistema logró reconocer, aquí se ve que reconoce las placas, hay algunas que no son, que son falsos positivos, y después con una máquina vector soporte se logra filtrar. Después de detectar la placa, hay que corregir su inclinación, detectando las líneas, por si están sesgadas, y con clustering se extraen los caracteres con un paso previo, que es la corrección de la imagen con algunos filtros. Y entonces se agrupan los píxeles y se extraen los caracteres, se mete a una red neuronal y se clasifican los caracteres. Aquí están los resultados de las placas izquierdas, donde ya se puede leer el número de serie. Placas orientadas a la derecha tienen un poco de sesgo, pero se logra realizar el reconocimiento. Placas orientadas frontalmente, y también tenemos placas atípicas. En este caso, el marco irregular tenía 6 caracteres, la placa estaba desenfocada, algunos tienen demasiados adornos, y aún así logra detectarlo el sistema. Tenemos placas con caracteres en el marco, con colores de fondo, con inclinación, con baja resolución y 6 caracteres. A veces no coincide el número de caracteres por diferentes zonas del país. Y bueno, aún así logró detectar. Para la segmentación de la placa, obtuvo 95% en el frontal y 83% en cada carácter. Pero si se logra extraer correctamente los caracteres, la clasificación y la extracción del número de serie tiene 96% de precisión. Esto se mejoró, se implementó en un sistema para búsqueda de autos. Primero se marca un área donde se tiene que buscar la placa de toda la imagen. Se deja correr el video de la cámara y extrae el número de serie y se busca en la base de datos. Entonces se puede tener el reporte de robado y buscarlo a través de las cámaras. Otro proyecto que trabajamos en el 2019 con las redes generativas adversariales, desarrolladas en el 2014 por Ian Goodfellow. En este caso fue para transferencia de estilo artístico. En este caso, dos redes neuronales compiten mutuamente, una genera diseños propios y la otra trata de verificar si es real o es ficticia la imagen. Aquí están unos ejemplos de las imágenes creadas transfiriendo el estilo. Parecen pinturas realmente hechas por artistas, y la intención es generar, por ejemplo, cortometrajes o películas, por ejemplo, como la de Van Gogh, donde usaron realmente artistas para generar cada frame. En este caso se puede tener menos costo en la producción si cada frame se genera de forma artificial, ¿no? Se graba la escena con personajes reales y luego se aplica una transferencia de estilo y ya se puede tener, por ejemplo, una pintura hecha tipo Van Gogh. Aunque bueno, todavía seguimos trabajando en hacer el cortometraje. La parte de transferencia de estilo, digamos, ya está programado. Este es del 2019. En el 2021 hay otro proyecto, una tesis de Esmeralda Cruz León, donde se entrenó con 30.000 imágenes de neumonía y se logró un 97% de precisión como herramienta en el diagnóstico de enfermedades. Aquí se utilizó una red neuronal tipo convolucional. Otro ejemplo es del 2021, donde se aplicó las redes neuronales convolucionales para clasificar 4 enfermedades en hojas de café arábica. Esto es importante porque hay 675.000 hectáreas plantadas con café, son 500.000 productores, y en el 2012 y 2013 hubo una crisis de producción debido a una enfermedad que se llamaba la roya, una plaga que le dio a las plantas, y entonces poder detectarla es importante porque si no se pierden millones de pesos en producción. Aquí hay 4 enfermedades: el minador de hoja, la roya, cercóspora y pomaquema, que son las principales que atacan el café arábica. Entonces hicimos una aplicación, con el celular tomabas la foto y te decía qué tipo de enfermedad tenía la planta. Y la que peor tuvo precisión fue la del minador de hoja, fue muy difícil de clasificar, pero obtuvo un 86.76%, son 27 falsos positivos.
y las demás tuvieron presiones de 98 y 100% con redes neuronales convolucionales. El otro trabajo es la detección de armas de fuego, este es reciente, del 2023. Los residentes me ayudaron a generar el sitio web, González Vázquez Miguel Ángel y Ortiz Amaro Rubén. Entonces, es importante porque en el 2014 y 2022 hubieron 40.040 tiroteos en Estados Unidos, 52 fueron en escuelas, y en México, 28.1 millones de delitos, de los cuales 21.4% correspondieron a robo o asalto de calle de transporte público. Ese es en el 2021. Entonces, aunque tenemos cámaras de seguridad, igual el C4, los policías tienen que estar revisando cámara por cámara, pero si tuvieran un sistema que pudiera hacer esto de forma automática, sería una gran ayuda, ¿no? Entonces, el objetivo es entrenar un modelo de redes neuronales convencionales capaz de detectar armas de fuego con buena precisión en imágenes de videovigilancia e incluirlo en un sistema de seguridad para alertar los incidentes. Entrenamos con 800 imágenes, 400 de armas positivas y 400 para prueba. El modelo tuvo 92% de precisión, lo entrenamos en una plataforma que se llama AI Power Automate. Y aquí están los ejemplos, subimos la imagen y lo voy a detectar las armas, ya sea diferentes vistas, frontal, izquierdo, derecho. Algunas veces detecta la mano y te pone la etiqueta de que es una mano y las otras son armas. Aquí, por ejemplo, hay personas exhibiendo las armas en redes sociales. También es importante detectarlo. Tenemos en videovigilancia, en tienditas, asaltos en carreteras. Cuando las personas se estacionan, a veces pueden ser asaltadas. Entonces, eso es importante también detectarlo. En las calles también se puede detectar las armas. ¿Sí? Diferentes orientaciones, izquierda, derecha. Y aquí tenemos las imágenes de la clase 2, que son las manos, y pueden tener diferentes objetos. También era importante detectar que no fueran mal clasificadas, ¿no? Que no se confundiera un bat de béisbol con un arma o un micrófono con un arma. Entonces, para eso también se entrenó con clases negativas. En el entrenamiento obtuvimos 97.2% de precisión, 389 aciertos frente a 11 errores. Y en la prueba 87% de precisión, 348 aciertos frente a 52 errores, usando la herramienta de Microsoft Power Automate y AI Builder. También se hizo una versión con código, viene más adelante. El modelo propuesto es este. Es similar al de reconocimiento de autos o búsqueda de autos o búsqueda de personas, pero en este caso es para reportes de armas. Los alumnos residentes me ayudaron a hacer el sistema, la persona se registra o el cliente se registra, puede ver las cámaras, las puede filtrar. Aquí tenemos una gráfica en grid donde puede ver las cámaras que tiene conectadas y le llega la alerta de si tiene algún arma, por ejemplo, en el estacionamiento o la cámara que tiene hacia la calle, puede detectar las armas. Como trabajo futuro, se espera poder aplicarlo en rayos X para detectar las armas, buscarlas en publicaciones en Facebook para poder prevenir ataques a escuelas o ataques terroristas en redes sociales. Y también podemos detectar peleas, en este caso tenemos 96% de precisión. Y también lo hemos empleado con MobNet, aunque aquí todavía no detectamos la pose de pelea. Ya hemos hecho pruebas para detectar la pose, diferentes poses, y estamos trabajando todavía en la clasificación. Pero se puede hacer de dos formas. También tenemos la detección de conductores con celular en la mano. Se puede hacer la detección de personas que están somnolientas. Estamos trabajando en eso todavía, aplicando diferentes algoritmos que ya hemos programado. También tenemos la detección de obreros con casco, una presión del 90%, detección de motociclistas sin casco con precisión del 96%, que es importante porque si chocan pueden perder la vida por no tener casco, entonces se le tiene que levantar también una multa. Personas fumando, 90%,
Y esto es lo que detecta por código. Le agregamos un código para que detectara por mapa de calor, nos marca en rojo dónde están los objetos que está reconociendo, y se nota que la red neuronal convolucional logra detectar el arma y están marcados en rojo. Una distinción entre armas cortas y armas largas, porque un asalto por armas largas significaría que tal vez es del cártel y es más difícil de atender que un asalto con un arma corta, ¿no? Ejemplos de otros que han utilizado estos sistemas, por ejemplo Facebook, ya tiene un reconocimiento ya no solo del objeto, sino aplica una máscara con RCNN Mask, se llama este algoritmo, del 2017, y también puede hacer la explicación del contenido de la imagen. Ya no solo detectar el objeto, sino explicarlo. Han salido deepfakes generando imágenes, rostros artificiales con GANs, por ejemplo, NVIDIA, que tiene las imágenes más realistas. Y el caso sonado, bueno, de las aplicaciones DALI, por ejemplo, le das el texto de lo que quieres que genere como imagen y las genera, ¿no? Usando Deep Learning. También existe Deep Voice, puedes grabar el audio, tu voz, y entrenarla con, por ejemplo, la voz de un artista y poder intentar cantar como él, ¿no? Es tardado, pero se puede utilizar, por ejemplo, en futuras aplicaciones de karaoke. Uno iría a cantar, pero en lugar de sonar con tu propia voz, ya podrías utilizar la voz de algún artista. Y finalmente, tenemos a los chats generativos. Entonces, pueden ayudarte a completar poemas, a completar historias, narraciones, ensayos, y yo lo he probado sobre todo para poder generar código, ¿no? Darle lo que se llama síntesis de programas. Le das la definición del programa, las entradas, las salidas, y que te llene el código intermedio. En este caso, ChatGPT incluso te da también las referencias de dónde sacó parte del código para poder solucionar el problema. También está BART con su inteligencia artificial Palm de Google. Y el problema es que a veces, incluyendo el ChatGPT, tú le das la especificación y te completa el código, pero no siempre es correcto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le intenté dar una pregunta sobre cómo le haría para generar el mejor kernel utilizando programación evolutiva, y mezcló dos teorías y me dio código, ¿no? Pero el problema es que no todo funciona. En este caso, por ejemplo, le pregunté que anteriormente ya le había indicado que el objeto test dataset no tiene la propiedad labels, que es un error, y le pregunto que si está seguro de que funciona el código que generó, y me responde, sí, tiene razón, el objeto no tiene la propiedad, por lo tanto el código que generé anteriormente no funciona. Entonces el chatbot normalmente genera código, pero no todo es correcto, un 80% es correcto, y se pierde mucho tiempo tratando de corregirlo. Después de varias veces le volví a preguntar, oye, pues sigue sin funcionar. Y me dice, entiendo que el código sigue sin funcionar, he probado el código varias veces y no he podido reproducir el error. Entonces, para cuestiones de redacción, igual a veces genera citas falsas, pero digamos, ya es un avance bastante grande poder preguntarle y que te responda, y sobre todo esto de síntesis de programa, poder ocuparlo para resolver problemas rápidos de código, es un gran avance, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo sobre las aplicaciones que he desarrollado y algunos avances que ha habido en la industria. Muchas gracias, maestro José Hernández Santiago. Realmente es muy valiosa su participación en esta área del conocimiento. Estamos un poquito cortos de tiempo. Seguramente quedan muchas dudas, pero ya estamos cortos de tiempo. Entonces, después seguramente se las haremos llegar. Eh, ¿Cuál era el reconocimiento que le damos? Y le damos las gracias también por haber venido. Dice, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco otorga el presente reconocimiento al maestro José Hernández Santiago, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, por honrar a esta casa de estudios impartiendo la ponencia de aplicaciones de la inteligencia artificial del panel 6, calidad total y procesos epistemológicos del saber, en el marco del primer Congreso de Ciencias de la Ingeniería Science Tech, el cual se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre del 2023. Atentamente, MAP Guillermo Gustavo Falcón Torres, director general, Chalco, Estado de México, a 23 de octubre del 2023.
2023. Muchas gracias, maestro. La verdad, sí nos dio un gran amplio. Y no sé si tenga un último mensaje, ya nomás para cerrar su participación, y con eso cerramos nuestras actividades del día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación y sobre todo no solo quedarse en la investigación, ¿no? Sino desarrollar las aplicaciones, porque los sistemas inteligentes de diagnóstico médico los necesitamos, los sistemas que ayuden a la prevención de delitos se necesitan. Entonces no solo es generar el artículo, sino generar la aplicación y utilizarlo para ayudar a la sociedad. Pues muchas gracias. Okay, muchas gracias, maestro. Bonita tarde. Gracias a todos.